¿qué les van a preguntar a los que aspiran a representarlos a ustedes en el Consejo Municipal? ¿Cómo les va? Y en la municipalidad. Y en la municipalidad, ¿no? También. Sí, sí. Digamos, a nivel provincial, decís vos. En el municipio, en el municipio. Bueno, nosotros de la red de vecinales, en el mes de abril tuvimos una reunión en donde estuvieron participando más de 23 vecinales que estuvieron presentes y otras que mandaron su pedido de informe, y fundamentalmente, obviamente, como somos red de vecinales por seguridad, la cuestión prioritaria es la seguridad, pero obviamente que siempre tangencialmente se tocan otros temas, porque en última instancia hablar de seguridad es estar hablando de las consecuencias que sufrimos porque no hay política de gestiones anteriores, como en el caso de capacitar para el trabajo, crear trabajo, fortalecer el tema educativo, digamos que en última instancia redunda en que la consecuencia es la inseguridad por distintos factores que son interdisciplinariamente, que se embocan o se abocan a una situación de conductas delictivas que evidentemente nadie creo que nació para delinquir, así que todo lo contrario. ¿Ustedes creen que realmente no hay políticas para capacitar en oficios en trabajo? Hay programas municipales, hay programas provinciales. ¿Creen así tan tajantemente que no los hay? Yo creo que si bien hay programas, no llegan donde tienen que estar. Esa es la realidad. ¿Y a ¿no? dónde llegan? Directamente no llegan. Ese es el problema. Para mí, pero directamente... es una pantalla. Ustedes están diciendo que el municipio y la provincia mienten cuando dicen que se capacitan a X cantidad de personas. Nosotros tuvimos justamente la reunión del Consejo de Seguridad Municipal y justamente se daban datos específicos con respecto a las capacitaciones que se estaban dando en el municipio, y evidentemente estaban atendiendo de acuerdo a los índices que estaban manifestando la Municipalidad de Santa Fe, en donde había de 11.000 a 15.000 familias que estaban siendo asistidas por los centros del municipio. Es insuficiente, tenemos 500.000 de habitantes. Está bien, pero una cosa es decir... Déjame intervenir. Porque acá en Santa Fe, ciudad, hay 214.000 pobres. Hay que ser claro, hay que hablar con todas las letras. Sí. O sea, 11.000 capacitaciones después que un empleador no va a tomar con esta ley laboral, es muy difícil. Vos podés capacitarlo, va a estar en trabajo informal, nunca va a cobrar una jubilación y seguimos con el mismo tema, ¿no? Esa es mi opinión. 214.000 personas pobres ¿Qué? no necesariamente son desocupados. Sí. Yo en ese sentido me permito agregar que no, por ahí muchas veces no es una cuestión de decir falta volcar más programas de capacitación, porque por ahí uno cree, y en este sentido sin querer estamos cayendo en echarle la culpa al capacitando, a la persona que necesita, no sé, es como que te falta capacitación, por eso no conseguís trabajo, y es en realidad, me parece que la solución de fondo es macroeconómica. En un lugar, en un país o en una circunstancia, provincia o ciudad, en el distrito que fuere, donde no hay oportunidades laborales, por más que capacitemos y sobrecapacitemos a una persona, no podemos caer con la responsabilidad del desempleo de esa persona que no se quiere capacitar. Creo que en un país o en una ciudad o en un distrito donde la economía funciona y hay consumo y el vecino tiene en el bolsillo la posibilidad de consumir, el empleo se termina desencadenando como producto de esto. Yo tengo la capacidad de compra, voy al kiosco, compro más. El kiosquero tiene que reponer más mercadería, entonces le está pidiendo a la fábrica que produzca más. Y es un círculo virtuoso que creo que por eso hay que tener cuidado cuando decimos es culpa de el que no se capacita. Me parece que hay planes de capacitación y programas que son de nación, provincia, municipio, que creo que a lo mejor lo que deberíamos hacer es un poco lo que hacemos las vecinales y también lo que le pedimos a los candidatos en el día de mañana. Reivindicar el rol del trabajo territorial de la vecinal, la institucionalidad de las vecinales, que hayan encontrado agruparse en la forma, la red, como bien viene trabajando Susana desde hace tanto tiempo, o de la Federación de Vecinales, o en el órgano que fuere, pero digo, revitalicemos esas instituciones y tratemos de reforzar el vínculo entre el vecino y la vecinal y las instituciones del primer grado, que somos las que recibimos al vecino. Hay un factor común que creo que todos lo plantean, es el tema de seguridad, ¿no? Bueno, Facundo está cansado de... Bueno, Mariano Comas es un barrio azotado por la inseguridad. Hay caminantes durante el día y cuando cae el sol ahí empieza el problema, ¿no? En otras épocas, las vecinales, junto con el jefe de la comisaría de la zona, había una suerte de
conocimiento de lo que pasaba en el barrio, ¿no? Hoy parece esto estar absolutamente ajeno divorciado. y los vecinos tienen que ir a pelear solos o hacer rondines para cuidar la cuadra, ¿o no? Sí, tal cual. Lo que pasa es que hay que reivindicar los nexos, esos que se perdieron. Sí. Y parte también de nuestra responsabilidad como vecinalista crear, porque también tiene que ver el vecino. Nosotros siempre hablamos de eso, que nosotros somos el nexo entre el Estado y el vecino, y por ahí el vecino está cansado de las reuniones, de los cambios de gobiernos y de que justamente no le den respuesta. Cambio de ministro. Sí, cambio constante que por ahí, hasta también de las fuerzas mismas. Porque, ¿Cuántas por ejemplo, veces se reunió la Junta de Seguridad Pública? Una vez al año. Sí, Una vez es al muy año. poco. Sí. En la municipalidad una vez al año. Y en Es provincia, debido a la situación de crisis que se vivió Sí. en cuestiones puntuales en Rosario y en Santa Fe, se empezaron a reunir el Consejo Provincial, se reunió hasta el año pasado 3 veces. Ahora, ¿es el único tema, el de seguridad? Yo estoy pensando, aquí están representadas normalmente vecinales que están generalmente más bien ubicadas, pero pienso en el norte, en donde no tienen transporte, en donde el transporte pasa cuando algún ruego se escucha en el cielo para que pase el colectivo. Me parece que estas son las cuestiones que hay que plantearle a los concejales, ¿no? Si se va a tratar... Retomando la pregunta inicial, creo que va en sentido a lo que veníamos planteando. Digamos, ¿qué plantearíamos o qué esperamos de los candidatos y los próximos funcionarios, quien sea quien le toque gobernar la ciudad a partir del 10 de diciembre? Que se nos dé institucionalidad a las vecinales, que somos quienes llevamos adelante un trabajo en cada uno de nuestros distritos, pero no solamente en materia de seguridad, como bien se decía recién. Digamos, el trabajo del vecinalista es justamente, Integral, como decía recién Cristian, ser el nexo entre los vecinos y el Estado, poder gestionar recursos y no solamente abocarse al tema. Perdónenme que se lo pregunte así, ¿no? Sí. ¿No le dan bola? No. ¿Por qué piden institucionalizar? Hay Si están como vecinales, ¿qué pasa? ¿No le da bola al Ejecutivo? Hay una ordenanza municipal que establece la creación y el ordenamiento de las vecinales de la época del proceso militar, de 1978. Estoy cansada de hablar con concejales y funcionarios diciéndoles que nos poníamos a disposición para cambiar esa ordenanza que ha pasado. La Constitución de 1994, donde no está plasmada, donde no está la reforma del Código Civil y Comercial, en donde hay un nuevo criterio como naturaleza jurídica que tienen las asociaciones vecinales para poder ayornarse con los nuevos derechos. No podemos solamente estar hablando del alumbrado público, del agua, que en algunos sectores de la zona norte de Santa Fe todavía lo están sufriendo, como por ejemplo recién está saliendo a la luz un poco el planteo en Barrio Transporte, pero está solamente arreglándose una tercera parte del Barrio Transporte y la 3/4 parte sigue sin una exitosa arreglo de calle, un montón de situaciones estructurales que no tienen acceso a los colectivos. De eso bueno, pero me parece que lo que usted está planteando es tarea específica de los concejales, plantearse la reforma de la ley de vecinales, ¿no? O la ordenanza de vecinales. Me permito algo más sencillo que esto, sin reformarlo. Es también una cuestión de gestión. No, hay que reformarlo. Más allá de que haya que reformarlo, digo, es una cuestión también de la impronta de la gestión, darle participación al vecinalista, porque si yo de golpe, gestión municipal, voy al barrio sur, hago una mega obra y después llamo al vecinalista para que vaya a la inauguración y ni siquiera se nos preguntó, pongo por ejemplo, ¿no? Sí. Pero ni siquiera se nos preguntó si correspondía que la calle corra para ese lado, para otro, o que la luminaria sea en ese sentido, o que las estaciones de bicicleta que tantos tenemos en el sur y centro estén ahí en otro lugar y no en otro lugar. Digo, no se nos consultó previo. No. A eso voy con la institucionalidad. Que se nos pregunte previo qué podemos aportar nosotros desde nuestro distrito. Me parece que hay un prejuicio con respecto a las vecinales, ¿no? Porque en cierta forma ustedes son el nexo con el Estado, ¿no? Y tal vez el funcionario piensa que las vecinales están politizadas, ¿o no? Y aún así si lo estuvieran, ¿no? Sí. Ahora, claro, pero... no partidizada, una cosa es politizada y otra cosa es partidizada. Sí, yo claro en ese sentido que los estatutos de las vecinales en su mayoría justamente son apolíticas. No partidarios, digamos. Exactamente. Entonces, nuestra política es justamente social.
Y por eso digo, abogo a esa independencia que nosotros sostenemos, que justamente nos diferencia de la política partidaria, como usted bien decía, y justamente la libertad que tiene el vecino de acudir a nosotros para nosotros poder gestionar esas políticas. Y sea del color político que sea, no interesa. Hay una cuestión que siempre nos atraviesa a la hora, yo que he hecho muchos reclamos, es el tema, no hay presupuesto. Bueno. Sí, Le invito a una vecinal que vea el presupuesto y la cantidad de demandas, aguas provinciales, EPE, municipio, vías del tren, que nunca nos dan bola. Entonces, no nos vengan con que no hay presupuesto, porque esa ya no corre más. Nosotros que somos vecinalistas, laburamos 24/7 igual que ellos y sin presupuesto, dejando muchas veces nuestra familia, nuestros trabajos de lado, perdiendo clientes, como yo, por ejemplo, que soy monotributista. Es muy complicado para el vecinalista hoy en día mantener la estructura incluso de la edilicia. De la propia vecinal, de la estructura administrativa. En Barranquitas, por ejemplo, ¿le consultaron el cambio de lugar de la comisaría? De pasar donde estaba allí en López y Planes a... Acá hay un simple tema que pasó con la comisaría, que eso se alquiló por mucho tiempo y el dueño de ese predio ya no quería alquilar más. Después no, todo lo demás, el tema de que hubo una logística atrás, una necesidad, un pedido del vecino, un cambio de situación. Justo dio que tenían ese edificio ahí para usar y se cambió, pero la realidad es esa, digamos, que lo saben todos los vecinos. ¿Son partidarios, por ejemplo, de que se vuelva con la iniciativa del Consejo Valbarrio? ¿El consejo qué? Valbarrio, las sesiones que hacían los consejos por supuesto, sí, que en su momento se hacía. Sí, es cierto. Yo creo que es buena siempre y cuando se lo tengan en cuenta y no que sea para la foto. Por supuesto. Eso para mí es sumamente importante. Es difícil que el concejal esté allí nada más que para la foto, porque tiene el vecino al lado. Y no te creas. Pero después hay que desenvolverse, porque vos acordate que el consejo es una cuestión deliberativa y después el que decide las cuestiones presupuestarias es el ejecutivo, que es lo que nos ha pasado con la multiplicidad de proyectos que uno puede presentar en el consejo deliberante, pero que terminan yendo a saco roto a la Secretaría de Hacienda para ver que lo estudie y cuando lo estudia. O sea, entonces, si vamos al caso, yo creo que tiene que haber una coordinación entre la cuestión presupuestaria. Ni siquiera nos han llamado para hacer un presupuesto participativo para alguna actividad en concreto, como en otra hora se hacía en otras gestiones, a nivel provincial, por ejemplo, en donde realmente había un presupuesto participativo, en donde se le daba una participación, valga la redundancia, al vecino, en donde nosotros tenemos una representación civil en un montón de instituciones a nivel gubernamental, pero realmente después eso queda en una cuestión puramente formal y no de participación, que es lo que estamos hablando, una participación real y concreta. ¿Qué pretenden? ¿Que nosotros como vecinales convoquemos a las entidades intermedias? Las convocamos, nosotros trabajamos en red. En la Vecinal Fomento 9 de Julio tenemos 36 instituciones en el barrio. Trabajemos en red, no hay problema. Facundo, en una conocida clínica odontológica le entraron 3 veces en una semana por arriba de los techos. Digo, ¿qué pasa cuando usted llama al 911? Efectivamente bien, el tema es que el 911 trabaja en prevención. O sea que cuando vos ya lo llamaste, ya el hecho ya pasó, ya la intimidad del vecino ya está vulnerada. Igual que la cámara está cuando el hecho está consumado, digamos, para buscar el responsable. Pero también presupuestariamente se podría exigir más vigilancia de la GCI. Tal cual. De todos modos, tengo entendido que no son policías. Exactamente, no. Es una herramienta paliativa más, pero no es la solución. ¿No? Hoy en día la solución es mayor presencia policial y es en cuanto a nuestro barrio, y también Candioti, Sur, Norte, Constituyentes, estamos teniendo mucha gente en situación de calle que no se le puede encontrar un lugar en la política. ¿Por qué digo en la política? Porque es un tema delicado y roba votos. Entonces por ahí es muy difícil tratarlo. Nadie se mete, no porque esto le corresponde a municipalidad, no porque esto le corresponde al municipio, no porque... Y en el medio, el vecino, pagando el pato. Yo como para agregar a eso, digo, no estaría muy bien que también nosotros lograr trabajar en la institucionalidad de nuestras vecinales y que realmente no le quede otra opción al Ejecutivo, sea municipal, provincial o del que fuere, que tener que ir a nuestros territorios y golpear la puerta de la vecinal para poder trabajar codo a codo, porque es la única manera nosotros que tenemos también de garantizarle al vecino que va a ser escuchado a través de la vecinal,
que no va a ser a través de un puntero político partidario del gobierno de turno, sea cual fuere, sino que va a ser a través de una institución intermedia que es el rol para el que nos votó nuestro vecino cuando nos tocó asumir el rol de vecinalista. Así que tomamos esa tarea y vamos a trabajar con todas las vecinales de la ciudad en reforzar esa institucionalidad para que realmente no le quede otra antes de ir a hacer una obra en cualquiera de nuestros barrios, por lo menos que se nos digan, che, ¿qué opina la vecinal al respecto? Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muy amable.